vamos a ver en cuáles. Con respecto a esta vía motora córtico-espinal, separando a esos dos tractos que conforman la vía piramidal, esta vía tiene su función, es el control de la actividad de los músculos esqueléticos o somáticos. Entonces, estas fibras se dirigen hacia los músculos esqueléticos o somáticos y controlan la actividad de estos músculos. Control de la actividad muscular voluntaria, sobre todo los movimientos que requieren habilidad y destreza, como por ejemplo los movimientos que realizamos con las manos, al escribir, al teclear, al utilizar los celulares, tenemos una gran destreza con las manos. Entonces, ahí está participando principalmente el córtico espinal y controla la precisión y velocidad de movimientos habilidosos. Está formada por dos tractos. Acá, como habíamos mencionado, si hablamos de la vía piramidal, por el tracto córtico espinal y córtico nuclear. Las lesiones que dañan estos sistemas corticales descendentes o las motoneuronas inferiores van a producir signos y síntomas de enfermedad de motoneurona superior e inferior, como lo vamos a ver más adelante. Esta vía, por lo tanto, acá dice que es voluntaria, porque nosotros vamos aprendiendo, desde pequeños vamos aprendiendo a estas actividades, principalmente las actividades que hacemos con la mano o cuando aprendemos a caminar, y llega un momento en que ya hemos aprendido, entonces lo podemos modificar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando escribimos, podemos a nuestra propia voluntad escribir más rápido, o escribir más despacio, hacer la letra más grande, hacer la letra más pequeña. Entonces ya es una actividad muscular voluntaria. En cuanto a la vía córtico-nuclear, como les mencionaba, es una vía que se origina en la corteza cerebral y termina en los núcleos de los pares craneales. También recibe el nombre de córtico vulvar. Se origina en la corteza cerebral motora, al igual que la córtico espinal. En cápsula interna se localiza en la rodilla, no alcanza la médula espinal, se proyecta sobre los núcleos de los pares craneales y va a terminar principalmente en los núcleos motor del trigémino, motor del facial, hipoglóso y ambiguo. Y la mayoría recibe fibras córtico-nucleares de ambos lados de la corteza cerebral. Si tenemos acá que termina en los núcleos motor del trigémino, motor del facial, hipogloso y ambiguo, y aquí también vamos a, en algunos libros lo ponen al oculomotor, el troclear y el abducente, porque estas fibras córtico-nucleares no son tan importantes para ellos, porque reciben fibras del fascículo longitudinal medial para el movimiento conjugado de los ojos. Pero si agregamos aquí al oculomotor, al troclear y al abducente, ¿quién me dice qué componentes funcionales? ¿En qué componentes funcionales termina el tracto córtico-nuclear o la vía córtico-nuclear? ¿Quién me dice en qué componentes funcionales estaría terminando el tracto córtico-nuclear? Si son estos pares donde va a terminar en estos núcleos. En los núcleos de los pares craneales. Ajá, termina, pero no en todos, sino que en esto. Por lo tanto, yo les preguntaba qué componentes funcionales tendríamos acá. Eferente, somático y visceral. Sí. Vale. Eferente somático sería uno. Acá, en el eferente somático, va el hipogloso, el oculomotor, el troclear y el abducen, ¿verdad? Esos tres. Y el motor del quinto, el motor del facial y el ambiguo, ¿se recuerdan qué componente funcional es en el que están incluidos ellos? El eferente Ese somático eferente, general.
No, en el eferente somático general va el hipogloso, el oculomotor troclear y el abducen. Pero el motor del trigémino, el motor del facial y el ambiguo, ¿cuál es su componente funcional? Eferente somático general. No, ese es el hipogloso y los otros que mencionamos. Acuérdense que estos núcleos o estos nervios que están representados en estos núcleos son músculos esqueléticos, pero que se han originado de los arcos branquiales. Por eso su componente funcional es eferente, visceral, especial. El córtico nuclear, por lo tanto, va a estar terminando en el componente funcional eferente somático y eferente visceral especial en estos núcleos. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, tenemos aquí el trayecto de la vía piramidal. En clases anteriores vieron las vías ascendentes que vienen desde nuestros nervios espinales, desde los receptores, y que ascienden a terminar al giro postcentral para poder sentir dolor, temperatura, tacto. Pero esta vía piramidal es una vía descendente, por lo tanto se está originando en la corteza cerebral. Y aquí estos puntitos representan a los cuerpos neuronales, de donde se originan esa vía. Y lo que vemos acá son sus axones. Entonces, el conjunto de axones forman acá, medialmente va a ir el córtico nuclear y lateralmente el córtico espinal. Acá en esta imagen tenemos representado el giro precentral, pero hay otras áreas de la corteza cerebral que también le dan origen a esta vía, ya la vamos a ver. Lo que sucede acá es que estos cuerpos neuronales, sus axones, forman aquí como una corona radiada, que son el conjunto de estos axones, luego se compactan y van a pasar por cápsula interna, pero no van a pasar por toda la cápsula interna, sino que por el brazo posterior de la cápsula interna. Luego siguen descendiendo. ¿Y qué corte es este? ¿Qué representa este corte? ¿Qué porción cervical? del tallo? No. No. Ah, Del tallo. ¿Qué porción Del del tallo? mesencéfalo. Ajá, el mesencéfalo. Si aquí pasó por cápsula interna, desciende a mesencéfalo. En mesencéfalo no va en todo mesencéfalo tampoco, sino que va ocupando los 3/5 intermedios de la base del pedúnculo cerebral. 3/5 intermedios de la base, ahí va a ir descendiendo la vía córtico-nuclear medialmente y córtico-espinal lateral. Luego siguen descendiendo, ¿y este corte de qué es? Si este es mesencéfalo, este es Nivel del puente. este es puente y este también es puente. Entonces, siguen descendiendo y van a ocupar la base del puente. No van a ir en el tegmento, porque en el tegmento van en la parte sensitiva, sino que en la base. Entonces, ocupan la base para descender. Y como vemos acá, el córtico nuclear está llegando a los núcleos motor del trigémino en la parte superior del puente. Ahí le llega. Sigue descendiendo, tenemos la parte caudal del puente siempre en la base, y aquí el córtico nuclear va a llevar información al núcleo motor del facial. Luego sigue descendiendo y llegamos a, ¿qué corte es este que tenemos acá? Médula oblonga. Médula oblonga. Entonces, aquí lo que sucede es que aquí en puente se disgregan las fibras. Ya vamos a ver otra imagen donde se ven disgregadas o separadas. Aquí se vuelven a compactar y al compactarse forman las pirámides. Por eso se llama vía piramidal, porque las pirámides están conformadas por el tracto córtico espinal. Y acá, en médula oblonga, el córtico nuclear está llegando al núcleo ambiguo y al núcleo del hipogloso. Entonces, ahí termina el córtico nuclear, mientras que el córtico espinal en la porción cerrada, porque esta es la porción abierta de médula oblonga, en la porción cerrada, la mayor parte de las fibras se decusa, de un 85 a un 90% de las fibras se van a decusar, y estas que se decusan forman el córtico espinal lateral, mientras que el 15 a 20% que va ipsilateral forman el córtico espinal ventral o anterior.
O sea que la mayoría, la información que viene de esta corteza, si hablamos del córtico espinal, la mayoría van a ir al miembro superior, tronco y miembro inferior del lado contrario. Tanto las fibras córtico-espinal ventral como el córtico espinal lateral van a terminar en las neuronas alfa y gamma del cuerno anterior. Y luego va la información por la raíz ventral, ¿verdad?, hacia los nervios espinales para llevar a cabo el movimiento. No sé si tienen alguna pregunta con esta vía. Esta vía es importante que se la aprendan bien, ¿verdad?, que la interpreten, que la analicen bien, porque de esta vía se van a derivar muchos trastornos motores. Entonces, si tienen preguntas. Yo tengo una duda. Sí. Si hay una lesión a nivel de la corteza y Ajá. si hay una lesión a nivel de la... Ajá, una lesión a nivel de la corteza. Ajá. Bueno, solo menciono si hay una lesión a nivel de la corteza. Si hay una lesión a nivel de la corteza, la información no va a llegar al lado contrario. Pero ya lo vamos a ver con más detalle. Más adelante, ya no me siga preguntando. Pero ya vamos a ver con más detalle la lesión. Ahorita solo quiero que me digan si tienen claro toda la vía, las dos vías motoras en su trayecto. ¿O alguna pregunta? Vale, entonces, tenemos las dos vías, la córtico-espinal y córtico-nuclear. Con respecto a la córtico-nuclear, como que si fueran, estos núcleos como que si fueran poquitos, digamos, para tener un ejemplo. Y como que si fuera la electricidad que le llega. Entonces, esta electricidad les va a llegar a los núcleos para que realicen su función. Entonces, pueden darse el caso de que el núcleo, digamos, el foco esté bien, pero la electricidad no. O si no, se corta la electricidad acá, y aunque el núcleo, que sería el foco, esté bien, va a haber un trastorno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que me interesa entonces es que conozcan bien la vía descendente, por donde pasa en su trayecto, y la decusación, que es bien importante, ¿verdad?, y dónde termina. Estos núcleos de los pares craneales, ahí tenemos neuronas motoras alfa, igual que las neuronas que tenemos acá en el cuerno anterior. Tenemos también que hay un porcentaje, un 40% de las fibras que se originan en el giro, en la corteza cerebral, pero principalmente en las áreas sensitivas, como son la 4, la 5, la 6, y estas descienden acompañando a la que acabamos de mencionar, pero esta tiene una función sensitiva, ya que termina en el núcleo grácil y cuneado y en el núcleo del cordón posterior, porque modula la información sensitiva que ascienden. Entonces hay un porcentaje que se considera sensitivo, pero la mayoría son motores. El origen, en cuanto al origen, principalmente en el área motora primaria, pero también tenemos en el área premotora, en la motora suplementaria y alguna en el 5. El 90% de las fibras son de 1 a 4 milímetros, un 8% de 5 a 10 milímetros y de 2 a 3% son las más gruesas, de 10 a 22. Estas más gruesas corresponden a unas células llamadas células gigantes de Betz, células piramidales gigantes de Betz, que son las mielinizadas. Y estas las vamos a encontrar en el giro precentral, en la capa de la corteza cerebral número 5. Aquí está representado el giro precentral, que sería el área motora primaria. En cuanto a esta área motora primaria, aquí lo tenemos un corte de la corteza cerebral, y en la quinta capa es donde encontramos esas células piramidales gigantes de Betz.
solamente en esta quinta cápsula. El 60% de las fibras se originan en el área 4, que corresponde al área motora primaria, y en el área 6, que corresponde al área premotora. La parte que está anterior al giro precentral, aquí como está representada en esta forma triangular, es el área 6 y corresponde al área premotora. Entonces, del 60% se están originando de estas áreas, pero un 40% se originan de las áreas sensitivas, pero como les mencionaba, estas no tienen función motora, sino que modulan la información de las vías ascendentes. Y el área suplementaria corresponde a la parte anterior al oblío paracentral, siempre continuando con el área premotora, pero en la cara medial, en el área 6, a esta se le llama área suplementaria. Entonces, este es el oblío paracentral. Aquí está representado el área motora primaria y anterior a él tenemos el área suplementaria. Entonces, son áreas donde se originan las vías corticoespinal, ¿verdad? En el área motora primaria, área premotora y el área motora suplementaria. Y un pequeño porcentaje en el área sensitiva. Ahora, esto es bien importante, este es un corte a nivel de la corteza cerebral, a nivel del giro precentral. Lo que tenemos acá es el homúnculo motor, o sea, la representación de nuestro cuerpo en este giro precentral. Esto representa el surco lateral, acá, y aquí vamos a tener cómo van las partes de nuestro cuerpo representadas. Empezamos acá por la garganta, la lengua, la mandíbula, labios, cara, cuello, la mano, la muñeca, el brazo, tronco, la cadera. Y en la cara medial vamos a tener representado la pierna y el pie. O sea, en el oblío paracentral, en la cara medial, ahí tenemos representada la pierna y el pie. Si analizamos esta figura, podemos observar que la mano tiene una gran representación, y especialmente el dedo pulgar, por lo que decíamos que esta vía tiene mucho que ver con los movimientos habilidosos y finos. Entonces, al participar en esos movimientos habilidosos y finos, la mano tiene una gran representación. Entonces, no porque la pierna sea bien amplia, sea bien grande, va a tener una mayor representación, sino que tiene una representación pequeña. Entonces, como les decía, esto es bien importante porque alguna lesión, porque aquí tenemos que la cara medial está representada o está irrigada por una arteria, que es la cerebral anterior, y la cara dorsolateral está irrigada por una rama de la cerebral media. Entonces, son dos arterias que irrigan. Puede dañarse una arteria y se daña la cara medial, donde tenemos representada la pierna en pie. Entonces puede haber una parálisis. O si se daña la rama de la cerebral media, puede verse afectado el miembro superior. Acá donde tenemos la representación de la cara, aquí es donde se va a originar el tracto córtico nuclear, porque como son núcleos de los pares craneales que van a dar inervación principalmente a músculos que están en la cara, entonces ahí están los cuerpos neuronales que originan el córtico nuclear. Acá vemos con más detalle cómo va en la vía córtico-espinal. Entonces acá está el giro precentral, aquí están las partes de nuestro cuerpo representadas, todos estos cuerpos neuronales dan origen a axones. Estos axones, ¿verdad? Esta proyección se le llama corona radial, que se compactan y van a pasar por el brazo posterior de la cápsula interna, mientras que el córtico nuclear va a pasar por la rodilla y todas las demás fibras por la cápsula interna, por el brazo posterior de la cápsula interna. Y aquí vemos algunas arterias que lo irrigan, como son arterias lenticuloestriadas. Luego de pasar por bueno, aquí tenemos otra imagen de la cápsula interna. Aquí tenemos la rodilla, aquí va la cara, brazo, tronco y piernas en el brazo posterior. Entonces, de esta manera van descendiendo las fibras que se originaron en la corteza cerebral. ¿Llegan a qué corte es este que tenemos acá? ¿Quién me dice? De mesencéfalo. Mesencéfalo. Si trazamos una línea imaginaria aquí donde estoy pasando el puntero, ¿cuáles son las dos porciones en que se divide?
Esta porción se llamaría la lámina cuadrigémina y de acá hasta acá tenemos los pedúnculos cerebrales. Recordemos que los pedúnculos se dividen en un tegmento y una base, separados por la sustancia negra. El córtico espinal y el córtico nuclear los ubicamos aquí, en los 3/5 intermedios de la base del pedúnculo cerebral. Y el córtico nuclear, perdón, el oculomotor va emergiendo aquí, ¿verdad? En la fosa interpeduncular. En puente ocupa la base, pero aquí las fibras se disgregan y están separadas por los núcleos pontinos, que son estos puntitos, y las fibras pontocerebelosas. Entonces, las características que tienen en puente se localizan en la base y están disgregadas por las fibras pontocerebelosas y los núcleos pontinos. Y en médula oblonga se compactan y van a formar las pirámides. De ahí su nombre, vía piramidal. En la porción cerrada de médula oblonga también tenemos las pirámides. Y en la porción cerrada de médula oblonga, en la parte caudal, el 85 a 90% de las fibras se decusan, la disposición piramidal. Pasa al lado contrario la información, terminando en la neurona alfa. Y un 15% va ipsilateral, todas terminando en las neuronas alfa. Entonces acá tenemos un 85 a 90% de las fibras se decusan. 50% termina en segmentos cervicales, 20 en nivel torácico y 30 en los niveles lumbosacros, dependiendo de los movimientos finos. Así va, la mayor parte llega por eso a los segmentos cervicales. Esta es la vía que tienen ustedes en su libro de texto. Aquí lo mismo que hemos visto, aquí empezando desde la corteza, pasando por cápsula interna, pasando por los 3/5 intermedios de la base del pedúnculo, pasando por la base del puente, formando las pirámides, aquí está la decusación, y terminando en los segmentos torácicos, lumbares y sacros, en las neuronas alfa y gamma del cuerno anterior. Los tractos corticoespinales no son la única guía, ¿verdad?, para los movimientos voluntarios. Más que todo es para los movimientos finos, pero ellos van junto con otros tractos motores también, van unidos para realizar movimientos. Por ejemplo, si realizamos un movimiento fino con las manos, también necesitamos movimientos más gruesos de los brazos, ¿verdad? Por ejemplo, flexión o extensión de los brazos. Y ahí participan otros tractos motores que no se consideran piramidales porque no pasan por la vía piramidal. La vía que confiere velocidad y agilidad a los movimientos, ¿verdad?, es la que acabamos de ver, y para movimientos hábiles y rápidos. Pero muchos de estos movimientos son básicos, como les decía, son simples. Y estos tractos, vamos a ver un poquito rapidito. Aquí tenemos el córtico espinal, el córtico nuclear, lo que acabamos de ver. El origen. Aquí tenemos origen, su terminación, la función. El córtico espinal, ¿a dónde se origina? Dijimos, en el área motora primaria, en la suplementaria, premotora y una parte sensitiva que no tiene función motora. Termina en interneuronas o directamente en neuronas motoras alfa y gamma de médula espinal. Y la función, control de movimientos voluntarios habilidosos. El córtico nuclear, la misma origen, pero donde está representada la cara, termina en núcleos motores de los pares craneales con componente eferente somático y eferente visceral especial. Nada más, ¿verdad? Aquí no tiene nada que ver los músculos lisos, ni las glándulas, ni el músculo de la víscera. Solo músculo esquelético, eferente somático y eferente visceral especial. Y es para el control de los músculos inervados por dichos pares craneales. Otro tracto que ya no es piramidal es el rubro espinal. Se origina en el núcleo rojo, termina en médula espinal y este controla el tono de grupos musculares flexores, o sea que va para los músculos flexores. El tecto espinal se origina en el colículo superior, termina en los primeros 4 segmentos cervicales y este para movimientos posturales reflejos en respuesta a estímulos visuales. Entonces, si vemos pasar algo que nos llama la atención, inmediatamente giramos la cabeza. Entonces, esa es una respuesta de cambios de movimientos postulares en respuesta a un estímulo visual.
El vestíbulo espinal se origina en un núcleo vestibular lateral o de Beister, termina en médula espinal y regula el tono de los músculos que participan en la postura manteniendo el equilibrio. O sea, terminan todos los segmentos del dedo. Retículo espinal se origina en los núcleos reticulares centrales, termina en médula espinal y es para el movimiento coordinado, el control de los movimientos coordinados, como son la marcha, la carrera y la natación, donde hay que tener una coordinación entre los miembros superiores e inferiores. El fascículo longitudinal medial se origina en el núcleo vestibular medial, termina en segmentos cervicales, segmentos medulares cervicales y es para el movimiento del cuello para mantener el equilibrio. Esto lo hemos visto así rapidito porque lo van a ver después con más detalle en otras clases y les voy a subir la presentación también con el resumen para que podamos ver más que todo la parte de las lesiones de la vía. Y aquí es donde terminan estos tractos motores. Todos estos tractos motores, este es el corteo espinal lateral, ventral, y aquí vemos nosotros que todos terminan en las neuronas alfa y gamma del cuerno anterior, o en interneurona. Vaya, visto lo anterior de las vías córtico-espinal y la córtico-nuclear, veamos en qué consisten los términos de neurona motora superior y neurona motora inferior. Cuando nos referimos a neurona motora superior, van a ser los cuerpos neuronales y las fibras axonales que constituyen los tractos córtico-espinal y córtico-nuclear. En la imagen, o en esta, vamos a ver, en la de su libro de texto. Cuando hablamos de neurona motora superior, nos referimos a estos tractos, a los cuerpos neuronales de la corteza y a estos tractos que forman el tracto córtico-espinal y también el córtico nuclear, los dos tractos. Entonces, esta es neurona motora superior. Son las fibras axonales que constituyen el tracto córtico-espinal y córtico nuclear. Por lo tanto, y aquí también vamos a agregar al córtico espinal lateral y córtico espinal ventral. Entonces, podemos tener una lesión de neurona motora superior en médula espinal, si se dañan los tractos córtico espinal lateral, entonces es una lesión de neurona motora superior. No nos podemos confundir a que solo en la corteza cerebral puede darse una lesión de neurona motora superior, porque son todas las fibras que descienden. Y cuando hablamos de neurona motora inferior, nos referimos a las neuronas que están en los núcleos de los pares craneales o el nervio craneal, pero solo de aquellos componentes que tienen eferente somático y eferente visceral espacial. Y la neurona alfa que está en el cuerno anterior, o el nervio espinal que se origina de esas neuronas alfa. No sé si tienen alguna duda con respecto a esta parte. ¿Alguna pregunta? Alison Solano, no sé si tiene preguntas. Ninguna. Vale. Entonces está claro esta parte. Vale, esta también es otra parte que les tiene que quedar bien claro, ¿verdad? Porque ya, dependiendo de esto, se va a analizar las lesiones. Vale, ahora veamos. ¿Cuáles son los signos que se dan si hay una lesión de neurona motora superior? O sea, una lesión del tracto córtico-espinal, córtico-nuclear o córtico-espinal lateral. Vamos a tener una parálisis o paresia. Parálisis es una ausencia de movimientos voluntarios. Paresia es una debilidad de movimientos voluntarios. Entonces, dependiendo de qué grado de lesión hay, sí puede haber una de las dos. Hay una espasticidad, o sea que la parálisis
es con aumento del tono muscular. Entonces se llama parálisis espástica. Se da una rigidez de navaja, en el cual el médico le dice que flexione el antebrazo y lo quiere abrir y se opone el paciente. Pero llega un momento en que lo abre con una gran fuerza. Entonces, por eso se le llama rigidez de navaja. Hay una hiperreflexia. La hiperreflexia nos vamos a referir al aumento de la respuesta del reflejo miotático, como por ejemplo el rotuliano, el bicipital, el tricipital. Entonces, eso hay una excesiva respuesta, eso se le llama una hiperreflexia, aumento del reflejo miotático o de estiramiento muscular. Hay un Babinski positivo, no hay atrofia muscular, a menos que no se le dé no haga los ejercicios y la fisioterapia adecuada, el músculo se va a ir atrofiando, pero en el momento no hay una atrofia muscular. Los reflejos superficiales están ausentes o suprimidos. ¿Quién me da algún ejemplo de reflejos superficiales? ¿Quién recuerda algún ejemplo de un reflejo No superficial? sé si cuenta, pero creo que es el flexor. El No. plantar. Ajá, el plantar sería un sí. El flexor, sí podría ser porque es un reflejo de dolor en la parte superficial. Pero también tenemos los abdominales. ¿Recuerdan? Abdominal superior, abdominal inferior. El cremastérico también. Esos son los superficiales. Aquí también puede haber contracciones y relajaciones alternas, lo que se le llama clon. Disculpe, buenos días, licenciada. Yo tengo una Buenos pregunta. días, sí. ¿El Babinski positivo a qué se refiere? Disculpe. A eso vamos en esta imagen. En esta imagen, el Babinski positivo se refiere al reflejo plantar. En el reflejo plantar, esta es una respuesta normal. Entonces, se estimula la planta del pie. Cuando los dedos se extienden de esta manera y cerrados, es una respuesta normal. Pero si el hálux se dorsiflexiona y los otros dedos se abducen, entonces ahí es de Babinski positivo y nos está indicando que hay una lesión de neurona motora superior. En los niños menores de 2 años, si se hace esto, en ellos puede ser normal, porque no se han mielinizado bien las fibras. Pero en un adulto, si se da en un adulto, esto nos está indicando que hay lesión de neurona motora superior, de los tractos. Entonces, esta es la respuesta anormal. Y a esto se le llama Babinski positivo. Dorsiflexión del hálux y abducción de los otros dedos. En cambio, esta respuesta es normal. Este es plantar normal. ¿Está claro esa parte? Vale, veamos la lesión de neurona motora inferior. Aquí es lo contrario, ¿verdad? La superior. Si hay una lesión de neurona motora inferior, nos estamos refiriendo ya sea a la neurona alfa o gamma del cuerno anterior o a los nervios espinales o a las neuronas alfa que están en los cuerpos neuronales de los núcleos de los pares craneales, eferente somático o eferente visceral especial, o al nervio craneal, que viene de ese núcleo. Acá el tono muscular se reduce o está abolido, lo contrario de la superior. Por eso esto se le llama parálisis flácida. Parece débil, está disminuido, o una parálisis total, que sería la parálisis flácida. Esto está reducido y esto está abolido. Los reflejos tendinosos, como el rotuliano, por ejemplo, están debilitados o ausentes, ¿verdad? Puede ser una respuesta débil o no hay ninguna respuesta. Si es el reflejo rotuliano, ¿verdad? Si se estimula con un martillo especial la rodilla, entonces no hay una respuesta o está bien debilitado. Y los músculos inervados por las neuronas afectadas, estos se van a atrofiar de manera progresiva.
O sea que aquí sí vamos a observar el músculo que ha disminuido su volumen y los huesos resaltan. Entonces una atrofia temprana y progresiva. Lo contrario en la neurona motora superior, que ahí no hay una atrofia. A menos que no se dé fisioterapia, el músculo sí se va a ir atrofiando, pero aquí sí es inmediata. Una atrofia temprana y progresiva. Otra cuestión bien importante en esta vía motora es con respecto a los núcleos de los pares craneales. La mayoría de los núcleos de los pares craneales que hemos mencionado reciben fibra de ambos lados de la corteza cerebral, pero hay algunos que solo reciben de un lado. Este es un ejemplo. Este es el núcleo motor del facial. Entonces, el núcleo motor del facial se divide en dos núcleos. Un núcleo superior que es para los músculos superiores de la cara y un núcleo inferior que es para los músculos inferiores de la cara. Lo que tenemos acá es que el núcleo inferior de la cara recibe fibras de los dos lados de la corteza. Por ejemplo, veamos este núcleo recibe contralateral. Y también va a recibir, perdón, nos vamos al de arriba, al núcleo superior. El núcleo superior recibe ipsilateral y recibe contra. Si nos vamos al núcleo del otro lado de la cara, superior recibe contralateral de este lado de la corteza e ipsilateral. Entonces este es el córtico nuclear que viene de los dos lados de la corteza. Ahora sí, tomemos el inferior. Si tomamos el inferior de este lado, o sea, solo recibe contralateral. Y si buscamos un ipsi, no hay. No recibe del mismo lado de la corteza. Y el otro lado recibe contralateral de la corteza contraria. Y no recibe ipsilateral. Entonces, esto es bien importante. Igual sucede con el hipogloso, principalmente con el músculo genicogloso, que solo se recibe fibras contralaterales. Y una parte de la úvula. Entonces, esto es bien importante en el facial. Lo vemos aquí en esta imagen ya en cuanto a lesión. Aquí tenemos el núcleo del facial. Este es el núcleo superior para los músculos superiores de la cara, el núcleo inferior para los músculos inferiores de la cara. ¿Qué puede suceder? Pueden haber dos tipos de lesión. Aquí tenemos una lesión de la corteza motora donde en la parte de la cara, donde está representada la cara, digamos, aquí están los cuerpos neuronales que dieron origen y hay una lesión. Puede ser la lesión antes, en cualquier trayecto, antes de que llegue al puente, porque ya sabemos que en el puente está el núcleo del facial. Entonces, aquí se cortó la información y esta información, como este núcleo solo recibe contralateral, no le va a llegar al inferior. Al superior tampoco le va a llegar contralateral, pero como le llega ipsilateral, con solo un núcleo, con solo que le llegue de un lado, entonces no va a haber parálisis, no tiene problema el núcleo. Si tomáramos aquí de este lado el núcleo, el superior recibe ipsi, pero aquí está dañado, no va a recibir, pero recibe contralateral. El inferior de este lado no va a estar afectado porque le llega el contralateral. Entonces, la lesión, si es del núcleo, del tracto córtico nuclear antes del puente, el problema va a ser en la parte inferior de la cara. Entonces hay una parálisis en la parte inferior de la cara. Aquí vemos la comisura de la boca hacia abajo, el párpado no puede ser cerrado y esto nos indica una parálisis de la parte inferior. Aquí hablaríamos, ¿quién me dice si esta lesión sería de neurona motora superior o inferior? En el primer caso. ¿Esta lesión es de neurona superior o inferior? Superior, no. Sí, superior, porque es el tracto córtico nuclear el afectado. El núcleo está bien. Y como que les decía, como que es un foquito. El foco está bien, el problema es la energía eléctrica que se cortó. Pero como le llega de un lado, no se afecta la parte superior.
pero el inferior, como solo recibe contralaterales, se ve afectada la parte contraria a la lesión. En la parte de abajo es diferente, es una lesión a nivel del nervio, ya es el nervio del facial. Aquí podría ser, por ejemplo, la parálisis de vena, y se ve afectado todo el nervio. Entonces aquí sí se paraliza la parte superior de la cara y la parte inferior. Entonces acá el párpado está hacia abajo, igual la comisura. Aquí toda la mitad de la cara está afectada, porque es el nervio, puede ser el núcleo o el nervio afectado. Esta sería lesión de neurona motora superior o inferior. Inferior, porque está respecto al nervio. Ajá, inferior, porque es el nervio o el núcleo. Y a este también se le llama parálisis central cuando es de neurona motora superior, o parálisis periférica, ¿verdad? Cuando es el nervio. Y siempre con el facial, lo vemos acá, en este otro libro de texto, y es lo mismo que acabamos de mencionar. Pero en el facial también, cuando hablamos de neurona motora, una lesión de neurona motora inferior del facial, pueden darse en diferentes puntos. Aquí tenemos, por ejemplo, una lesión a nivel del agujero estilomastoideo. Cuando va saliendo el nervio facial del agujero estilomastoideo, ahí se produce una parálisis de la parte superior y la parte inferior de la cara. Entonces, es una lesión de neurona motora inferior, pero no se ven afectadas las otras funciones del facial. Si tenemos una lesión después del ganglio geniculado del facial, ya del nervio, pero después del ganglio, aquí vamos a tener que se ve afectado el busto de los 2/3 anteriores de la línea. Va a haber problemas para producir las lágrimas. No, aquí todavía no. Va a haber problemas en producir la saliva por la glándula sublingual y su mandibular. Estas ya son funciones parasimpáticas, motoras parasimpáticas, pero que se ve afectado si se daña el nervio después del ganglio. También va a haber una hiperacusia, ¿verdad? Se va a oír exageradamente los sonidos por un daño a nivel del músculo del estribo que se ve afectado y los músculos de la expresión facial también. Si la lesión del nervio facial se da antes de la región geniculada, donde está el ganglio geniculado del facial, o ya sea en el puente, tomando todos estos núcleos, o al nomás salir, aquí sí vamos a tener un problema también en la producción de las lágrimas, porque se ve afectada la glándula lagrimal y todos los demás funciones del nervio facial. Entonces, si ahí nos puede indicar dónde es la lesión del facial. Si solo es un problema a nivel de los músculos de la expresión facial, podemos hablar de una lesión a nivel del agujero estilomastoideo o en su salida. Si se dan todos estos problemas, pero hay una secreción de las lágrimas, entonces podemos decir que es una lesión después del ganglio geniculado. Pero si es antes, o también observamos un problema en la secreción de las lágrimas, podemos hablar de un problema antes. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta lesión del nervio facial. Y todo esto que hemos mencionado es una lesión de neurona motora inferior, ¿verdad? Porque ya sea el núcleo o el nervio. Vaya, ahora veamos los tipos de parálisis. Estos términos ustedes ya los conocen. Cuadriplegia, una parálisis de ambos miembros superiores e inferiores. Monoplegia, una parálisis ya sea de un miembro superior o inferior. Paraplegia, la parálisis de dos miembros inferiores. Hemiplegia, si tenemos una parálisis de miembro superior e inferior del mismo lado. Acá, cuando hablamos de hemiplegia alterna, nos referimos a una parálisis de miembro superior e inferior del mismo lado, acompañado de una lesión de un músculo que está siendo inervado por un par craneal. Una hemiplegia acompañada de una lesión de un nervio
está inervando a su respectivo músculo. Ya vamos a ver ejemplos de hemiplegia alterna. Y luego tenemos la hemiplegia cruzada, que es una lesión del miembro superior y una del miembro inferior contralateral. En esta imagen, está representada la cuadraplegia, parálisis de miembros superiores e inferiores. ¿A dónde se les ocurre a ustedes que podría darse una lesión para que haya una cuadraplegia? Aquí tenemos todo el trayecto de la vía piramidal, ¿verdad? De su origen, de la corteza, hasta terminar a médula espinal. ¿En qué parte de su trayecto puede haber una lesión para que se produzca una cuadraplegia? En la decusación. A nivel de la decusación. Podría ser una a nivel de decusación que sería ya casi, o sea, a nivel cervical, ¿verdad? Sería una lesión completa a nivel de médula cervical o cerca de su decusación. Entonces ahí una sección completa a nivel cervical nos produce cuadraplegia y con posibilidad de sobrevivir, porque también podría darse una lesión a nivel de médula oblonga, puente o mesencéfalo, una sección completa, pero ahí ya es bien difícil de que el paciente sobreviva, porque acordémonos que aquí hay centros cardiovasculares y respiratorios dentro del tallo, que es bien casi imposible que el paciente sobreviva. Entonces, si es a nivel cervical, una sección completa, como lo acabo de mencionar, sí puede haber una cuadraplegia y el paciente puede sobrevivir. Una monoplegia, un miembro, en este caso tenemos un miembro superior. ¿A dónde se les ocurre que podría haber, siempre en el trayecto, una lesión para que se dé una monoplegia? En la decusación también. Podría ser en la decusación, pero tendría que ser nada más afectada una fibra, pero es bien difícil porque si se afectan las fibras que van para el miembro superior, se afectarían también para el miembro inferior. Entonces no podría darse también, pero sería nada más afectada las fibras que van para el brazo, pero es más difícil. Otro ejemplo, pero sí podría ser. Otro ejemplo, ¿en qué otro lugar se le En ocurre? el nervio trigémino. ¿Por qué en el nervio trigémino? Bueno, porque en el nervio trigémino hay raíces sensitivas y motoras, ¿verdad? La Solo gruesa que es la que conduce sensaciones y la motora es la que inerva músculos. vaya, pero recordémonos que el trigémino inerva la cara. Ujú. Y aquí mi pregunta es este problema del miembro superior. Esta parálisis del miembro superior. Entonces, ¿qué es qué estructuras nerviosas o qué parte del trayecto puede verse afectado para que produzca una parálisis del miembro superior, que sería una monoplegia? Trigémino no, porque tendríamos que estar hablando de la cara, pero hablamos del miembro superior, nada más de un lado. Bueno, por cuestión de tiempo, Tal vez en sí. las raíces de las cervicales, las ventrales cervicales, en una de esas. Ajá, sí, ahí donde se originan los cuerpos neuronales que van a dar origen al plexo braquial. Ahí puede haber una lesión de neurona motora inferior y producir una parálisis flácida, como en el caso de la poliomielitis. La poliomielitis es una afectación a los nervios que vienen del plexo braquial, en este caso. Entonces sí, podría ser uno. Y otro caso podría ser a nivel de la corteza, donde está representado el miembro superior. O sea, en la cara dorsolateral puede haber un accidente cerebrovascular y que solo se afecte el giro precentral en la parte donde está representada el miembro superior, y también puede producir una monoplegia. En ese caso sería de neurona motora
superior. Vale, vamos a adelantar un poquito por cuestiones de tiempo. Esto es una hemiplegia. Vale, en la hemiplegia puede darse a nivel de cápsula interna, por ejemplo. Si se daña la cápsula interna, esta información no va a llegar al miembro superior e inferior contralateral y produce una hemiplegia. Si se da a nivel de puente, lo mismo, ¿verdad? Esta información que viene de miembro inferior y miembro superior, aquí se corta y no va a llegar acá. Igual acá, en puente, igual en puente, igual en médulo oblongo. ¿Qué sucede si la parálisis, si la lesión es, ya sea porque, bueno, en la cápsula interna, en mesencéfalo, puente o en médula oblonga, antes de la decusación, ¿a dónde vamos a observar la parálisis? ¿A dónde vamos a observar la parálisis si la lesión es antes de la decusación? Ipsi, o sea, del mismo lado de la lesión, ipsilateral o contralateral, del lado contrario a la lesión. Ipsi. Vale, aquí me dicen ipsi, ¿todos los demás están de acuerdo? Contralateral. Vale, otros dicen contralateral. Sí, es Contralateral. contralateral. Ajá, porque recordemos que esta información va descendiendo, pero en cualquier, a cualquier de los lugares donde dijimos se corta esa comunicación. Entonces, ¿dónde no va a poder llegar? Al lado contrario. Entonces, va a ser una hemiplegia contralateral a la lesión. ¿Qué sucede si a nivel cervical las fibras que ya se decursaron, o sea, se está afectando el córtico espinal lateral? Si se daña ese tracto córtico espinal lateral, ya decursadas las fibras, va a producir una hemiplegia también, porque no va a llegar a segmentos cervicales, ni torácicos, ni lumbares, pero en este caso va a ser ipsilateral o contralateral. Ipsilateral. Ipsi, porque aquí ya van ipsi, ya van descendiendo del mismo lado. Entonces, si se daña a nivel cervical, aquí la parálisis va a ser una hemiplegia del mismo lado de la lesión. Si hablamos, bueno, vamos a ver ya, a ver si nos queda tiempo. Paraplegia puede haber una lesión a nivel de segmentos lumbosacro o segmentos torácicos, ¿verdad? Una sección completa a nivel de los segmentos torácicos o lumbosacros nos va a producir una paraplegia. Vamos a ver una lesión en cápsula interna. Ya, por ejemplo, en el brazo posterior de la cápsula interna se dio una lesión. Entonces, la información que viene del giro precentral, ya sea de la cara medial y de la cara dorsolateral, aquí ya no pudo pasar. Entonces, esta información no va a poder descender por mesencéfalo, puente, médulo oblongo y no va a llegar a los miembros superior, tronco y miembro inferior contralateral, ¿verdad? Por la decusación, que son la mayoría que se decusa. Entonces nos va a producir una hemiplegia contralateral a la lesión. También hay una parálisis facial, porque la cápsula interna, aquí va el córtico nuclear, y estamos hablando de que está antes de llegar al núcleo del motor del facial que está en puente. Entonces se ve afectado el núcleo, también contralateral a la lesión, y la parte inferior de la cara. Y en cuanto a la lengua, también que les mencioné que una parte del geneugloso recibe fibras contralaterales. Entonces, al decirle que saque la lengua, también se ve que se va hacia el lado de la lesión. Bueno, tanto la hemiplegia como la parálisis de la parte inferior de la cara y la parte de la mitad de la lengua, esa es una lesión de neurona motora superior o inferior. ¿Estaríamos hablando de una lesión de neurona motora superior o inferior? Neurona motor inferior, ¿no? No, porque aquí estamos en cápsula interna. Aquí no hay ningún nervio ni ningún núcleo de par craneal. Los núcleos allá en puente están bien. El núcleo del lipuloso allá en médula oblonga está bien. El problema es la información del córtico nuclear que no les va a llegar bien. Entonces, por lo tanto, es una lesión de neurona motora superior, porque aquí va el tracto córtico espinal y el córtico nuclear.
Por el córtico espinal es la hemiplegia contralateral. Por el córtico nuclear es la parálisis de la mitad de la lengua y la mitad de la cara inferior. Porque la mitad superior de la cara lo recibe del otro lado, recibe ipsi. Entonces acá no, solo la parte inferior. Vale, otro ejemplo es de hemiplegia alterna. Es una parálisis a nivel del mesencéfalo. Aquí se dañan los 3/5 intermedios de la base del pedúnculo cerebral y también se dañó el oculomotor. Entonces, por daño del córtico espinal hay una hemiplegia contralateral a la lesión, porque es antes de la deposición. Aquí también se afectó el córtico nuclear, por lo tanto va a haber una parálisis de la parte inferior de la cara, aunque aquí no se lo han puesto. Y una parálisis de la mitad de la lengua porque el geneoloso recibe más fibras contralaterales que ipsilaterales. Todo eso que acaban de mencionar es lesión de neurona motora superior con sus respectivos signos, ¿verdad? Que vimos anteriormente. Pero como se daña el nervio oculomotor, aquí es una lesión de neurona motora inferior también por el daño del oculomotor. Y aquí vamos a tener una dosis palpebral, una caída del párpado, el paciente ve doble, con los músculos extraoculares afectados. Como el recto medial es el más afectado acá, el ojo no puede llevarlo no puede aducirlo, está en abducción. Entonces es un estrabismo divergente. Y como aquí van fibras parasimpáticas, la pupila va a estar dilatada, porque no puede hacer la miosis, porque las fibras parasimpáticas del oculomotor se vieron afectadas y es el que hace la miosis, la constricción pupilar. Entonces la pupila se encuentra dilatada por acción del simpático, que sí está bien. Entonces este es un ejemplo de hemiplegia alterna oculomotora. Este es el ejemplo de la monoplegia que veíamos cuando es una lesión a nivel del giro precentral en la parte inferior. Y aquí, como vemos, también se ve afectada el área de Broca, o sea que este paciente no puede articular las palabras. Como esta área la afectada es una monoplegia contralateral a la lesión, hay una parálisis de la parte inferior de la cara porque el córtico nuclear que viene aquí para el núcleo motor del facial también se ve afectado. Y la mitad de la lengua. Entonces, el ejemplo de la monoplegia. Este es otro ejemplo, pero ya en médula oblonga. Aquí es una lesión de la pirámide, del nervio hipogloso y del lemnisco medio. Si se ve afectado el lemnisco medio, entonces ahí hay una pérdida de sensibilidad, de propiocepción, vibración y tacto fino. Si se ve dañado el córtico espinal, que está en las pirámides, va a producir también una hemiplegia contralateral a la lesión. Y por nervio el hipogloso también va a producir una parálisis de la lengua ipsilateral a la lesión. La hemiplegia acá es una lesión de neurona motora superior y el nervio hipogloso es una lesión de neurona motora inferior. Entonces este es otro ejemplo de hemiplegia alterna hipoglósica. Y este es un ejemplo de la parálisis cruzada, en donde se da una lesión en la decusación, que tanto toma fibras del miembro superior como del miembro inferior. También puede darse el caso. Y esta es una lesión, como ustedes mencionaban, siempre a nivel de la decusación, que puede haber una parálisis de ambos miembros o de esta manera. Vale, no sé si tienen preguntas, vimos un poquito rapidito, pero en su libro de texto los capítulos están bien completos, ¿verdad? Ahí van a encontrar todo en el libro de texto. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué capítulos son? Se los voy a subir en la presentación. Ambas. Ajá, con las páginas también. Vale, si no tienen alguna otra pregunta. Usted mencionó de que la hemiplegia alterna, no, perdón. ¿Sí? Bueno, que cuando hay un daño en el área de Broca, dijo que era difícil articular las palabras, pero eso sería exclusivo nada más del hemisferio izquierdo, ¿verdad? Ah, sí. No, Bueno, si fuera del exacto, hemisferio derecho, sí. no. Ahí no se vería tan afectada, porque a Ok. menos que fuera, pero sí, eso me falta. Ajá, gracias. Sí, si es la lesión en el hemisferio izquierdo, va a haber problemas en articular la palabra. Ok, gracias. Sí, bueno, entonces eso sería todo.
Gracias por su atención. Y ahí les voy a subir una presentación con las páginas que tienen que leer. De acuerdo, muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz. Gracias. Gracias, licenciada.